Buenos días, hermanos. Martín Lutero ingresó al convento no para estudiar, sino porque creía que haciéndose monje podría asegurar su salvación. Había dos cosas que preocupaban en gran manera a Lutero. En primer lugar, tenía un sentido profundo de su pecaminosidad e indignidad. No porque llevara una vida disoluta, sino porque sabía que estaba muy lejos de lo que Dios exige. En segundo lugar, tenía un concepto muy claro de la justicia de Dios. El gran problema de Lutero era cómo podría un pecador satisfacer a ese Dios justo y santo. Al principio procuraba obtener la salvación por méritos propios, como se creía en aquel entonces y como aún en nuestros días se cree. Ayunaba, pasaba noches en vigilia, se mortificaba y castigaba, hacía los trabajos más humillantes para dominar su orgullo, y en cada una de las 7 horas de oración decía 25 Padres Nuestros con las correspondientes Aves Marías. Pero todo era en vano. No encontraba para su alma la paz y el reposo que buscaba. Al contrario, mientras más se castigaba, más pesada se volvía la carga del pecado. Su conciencia, como ya dijimos, era muy sensible. Su padre espiritual era un sacerdote llamado Juan Staupitz. Fue él quien logró que la vista de Lutero se quitara de sus pecados y se pusiera en los méritos de Cristo. Movió sus pensamientos de la ley a la cruz, de las obras a la fe, de las enseñanzas filosóficas al estudio de las Escrituras. Enseñó a Lutero que el verdadero arrepentimiento no consiste en penitencias y castigos autoimpuestos, sino en un cambio del corazón que procede de la contemplación del sacrificio de Cristo. Staupitz animó a Lutero para que ingresara al sacerdocio. Lutero fue ordenado en 1507, 10 años antes de que clavara sus 95 tesis. Esto quiere decir que cuando Lutero inició el movimiento de reforma clavando esas 95 tesis, ya había caminado con Cristo varios años, y en ese caminar su fe se había fortalecido y sus convicciones estaban fuertemente cimentadas en el conocimiento y experiencia de la vida cristiana. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque a través de Jesucristo podemos ser justificados por medio de nuestra fe. Te pido que en esta hora nos diriges para comprender el amplio significado de la fe y que podamos tener esa fe verdadera que tú pides de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El secreto de la gran influencia reformadora de Lutero consiste en su fe. Su fe lo libró de la condenación a sí mismo
y le dio descanso, paz y libertad en Cristo. Pero para Lutero la fe no era una aceptación pasajera y emocional, sino una confianza y rendimiento del ser entero a Jesucristo. La fe entonces es un elemento fundamental en nuestra relación con Dios. Y es entonces importante que conozcamos lo que significa tener fe. Que tengamos un concepto correcto de lo que es la fe. Porque podemos tener un concepto equivocado. Y el día de hoy vamos a ver algunos conceptos erróneos de la fe y lo que significa la verdadera fe. Para empezar, todos conocemos el versículo de Hebreos 11:1 que nos define lo que es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La traducción en el lenguaje actual es más clara. Aquí no se habla de fe, sino se habla de confianza. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podamos verlo. En el capítulo que leímos, que acabamos de leer de Romanos 4, el apóstol Pablo, para fundamentar su argumento de que la fe justifica y no la ley, recurre al ejemplo de Abraham. Es a través de este capítulo 4 que explica cómo debe ser la fe del creyente. Abraham cree en algo que es contrario a las leyes de la naturaleza y de la física. Cuando ya no había esperanza, Abraham tuvo esperanza y creyó. Creyó que engendraría, aun siendo ya muy viejo, y su esposa también anciana y estéril. Ante la promesa de Dios, salió fortalecido en la fe, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete, aunque esto parezca imposible. Eso es tener fe. Ser un hombre o mujer de fe no es fácil. Los mismos discípulos muchas veces dudaron, y algunos de ellos, dice la Escritura, que dejaron de seguir a Jesús. Tal vez creer en la existencia de Dios sea cosa fácil, porque podemos ver su obra en la creación. Dios se ha revelado al hombre a través de la creación, y a través de la creación no podemos dudar de la existencia de un Dios. Pero creerle a Dios, confiar en Él, creer en sus promesas, estar seguro de que Él escucha nuestras oraciones, allí es donde muchas veces nos asalta la duda. Y tener duda no es algo normal, no debemos preocuparnos porque algunas veces dudamos, es algo normal. Como ya dijimos, hasta los discípulos dudaron. Y vamos a ver algunos ejemplos de cuando dudaron. En primer lugar, cuando Jesús le pregunta al padre de un muchacho que tenía un espíritu inmundo, le pregunta, ¿crees? Al que cree, todo es posible. Aquel padre le contestó, creo, ayuda mi incredulidad. Aquel hombre estaba reconociendo que tenía fe, pero que su fe era débil, y clamaba a Jesús
para que le ayudara en su incredulidad. A Pedro, al hundirse en el agua y clamar por su ayuda, Pedro se hundía porque le faltaba fe. Y el Señor le tiende la mano y lo reprende diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A Tomás, que dijo: si no viere las heridas del Señor y no las tocara sus manos y su costado, no creeré. El Señor le dice: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Si alguna vez la sombra de la duda aparece en nuestra vida, clamemos como lo hizo aquel hombre, aquel padre: ayuda a mi incredulidad. O como Pedro: sálvame, que perezco. Dios conoce que por naturaleza somos débiles en la fe y nos ayuda cuando reconocemos esa duda, esa incredulidad y le presentamos a Él nuestras dudas y nuestra falta de fe. Como creyentes en Cristo es necesario ir ejercitando nuestra fe a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Si queremos que nuestra fe vaya en aumento, debemos estar en constante contacto con nuestro Señor. La Biblia nos dice que la justificación es por la fe y únicamente por la fe, no por obras. Y esa es la esencia de la predicación de este día. Somos justificados por la fe. Dios nos justifica no por lo que hagamos o por lo que dejamos de hacer, nos justifica por la fe. Esa fe verdadera, cimentada en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como antes dije, podemos tener un concepto equivocado de la fe. El autor Klyne Snodgrass, en su libro que muchos de ustedes han leído, Entre dos verdades, nos da algunos conceptos erróneos de la fe. En primer lugar, nos dice Snodgrass, la fe no es una decisión. Hay hermanos que recuerdan muy bien la fecha en que hicieron su decisión de seguir a Cristo. Qué bueno que la recuerdan. Pero la fe no es solamente eso, no es solamente una experiencia del pasado, debe ser una experiencia constante y permanente. Recordemos la historia de Simón el Mago. Simón el Mago creyó, hizo su decisión después de escuchar la predicación de Felipe, hasta se bautizó, pero más adelante Pedro le dijo que no tenía parte en el Evangelio porque no era íntegro delante de Dios. La decisión es importante y puede marcar el inicio de la fe, pero en sí no es la fe. En segundo lugar, la fe no es una aceptación intelectual. La fe es más que un asunto de la mente, no es solamente lo que pensamos. Ciertamente la fe incluye la creencia, creer es importante. Debemos creer los hechos y las verdades del Evangelio. Pero la fe verdadera, llega más lejos que la simple aceptación intelectual. El apóstol Santiago afirma: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tienen. Así pues, el pensar que la fe es únicamente creer intelectualmente es un concepto erróneo. En tercer lugar,
La fe no es un conjunto de reglas. No se trata de cumplir todas las reglas y aparentar ser buenos cristianos. Una persona puede ser miembro activo de la iglesia, no faltar a los cultos, participar en todas las actividades y aún así no tener fe. Jesucristo nos dejó una parábola que nos ayuda a entender esto. La parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Por su parte, el publicano estaba lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El fariseo había guardado todas las reglas, pero no tenía fe, porque sus actos no lo demostraban. Su actitud al enaltecerse a sí mismo y despreciar a los demás demostraba que era una persona orgullosa y que no era un hombre de fe. La conclusión que Jesús da después de exponer esta parábola es la siguiente: os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahí los conceptos erróneos que nos da Snodgrass. Hemos visto pues algunos conceptos erróneos de la fe, que incluyen ciertamente algunos elementos válidos, como una decisión, una creencia y el cumplimiento de algunas reglas y mandamientos. Pero eso no es suficiente, porque solo se refieren a una parte de nuestra vida. La verdadera fe debe abarcar la vida entera. La fe no es un asunto de medio tiempo. Se tiene la idea de que hay ciertas cosas que hacer, ciertos ritos que cumplir, ciertas cosas que creer, y ya con eso es suficiente. Podemos seguir adelante con nuestra vida, dominada por nosotros mismos y no por Jesucristo. La fe no está centrada en lo que nosotros somos, no es únicamente lo que nosotros pensamos, hacemos o sentimos. Debe ir más allá de nosotros y descubrir que la fe, antes que nada, es una relación con Dios. En el Antiguo Testamento nos encontramos a Dios buscando a su pueblo y estableciendo una relación con ellos a través de un pacto. También en el Nuevo Testamento Dios se compromete a tener una relación con los que confían en Él. Él promete ser un Dios fiel, y el pueblo, los que han creído en Él, se comprometen a afirmar su relación con Dios, ser también fiel y demostrarlo a través de su vida, de sus actos, de sus pensamientos. La fe verdadera entonces es una comunión con Dios. Es la respuesta del hombre a la propuesta que Dios hace de tener una relación con Él. Fe verdadera no es solamente dejar que Cristo esté en nosotros, sino también nosotros estar en Cristo. Como cristianos tenemos un lenguaje entre nosotros. Y muchas veces decimos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y que Él mora en nosotros. Qué bueno, eso es muy cierto. Pero solamente es una parte. Es necesario también hablar de nuestro estar en Cristo. Porque a veces solo colocamos a Cristo en un rinconcito de nuestro corazón y nosotros conservamos aún el control. Jesucristo dijo
Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Notemos que dice, el que permanece en mí. Esto quiere decir estar en Cristo. Esto quiere decir que ya no le dejamos a Jesucristo toda la tarea para que nos busque y nos diga lo que debemos de hacer. Somos nosotros los que buscamos ahora a Jesucristo. Permanecer en Cristo es estar en constante contacto con Él. Jesucristo estaba en constante contacto con su Padre. Una y otra vez se retiraba a un lugar solitario para encontrarse con Dios. Lo mismo debe darse entre nosotros y Jesús. No debe pasar ningún día sin que pensemos en Jesús y sintamos su presencia. Cuando hacemos esto, estamos demostrando que permanecemos en Jesucristo, como Él permanece en nosotros. Nuestro tema el día de hoy es justificados por la fe. Y hemos hablado de la fe, de los conceptos erróneos de la fe, de lo que es la fe verdadera, de la parte que nos toca hacer en esa relación con Dios. Veamos ahora lo que recibimos de parte de Dios a cambio de esa fe. Es la justificación. Podemos decir que la fe y la justificación van juntas. No podemos hablar de la una sin hablar de la otra. La justificación nos es dada desde el mismo momento en que creemos y por tanto hemos nacido de nuevo. Dios en su gracia borra todos nuestros pecados y nos regenera. Al ser justificados delante de Dios por medio de la fe, entramos en esa relación con Dios, esa relación de amor, confianza y amistad. Al ser justificados, Dios no toma en cuenta nuestro pecado y no nos trata como personas que han infringido la ley y merecen un castigo, sino como sus hijos, a quienes ama y protege. Es por eso que nosotros podemos, con toda confianza, dirigirnos a Él como nuestro Padre. Es maravilloso pensar que al haber sido justificados tenemos una nueva relación con Dios, ya no como pecadores, sino como sus hijos. Pero hay algo más todavía. La justificación no es un estado acabado. Cuando el hombre ha sido justificado, no quiere decir que se ha convertido en un ser perfecto. La lucha de ninguna manera ha concluido. Y allí la importancia de permanecer en Cristo, para que Él pueda tomarnos como el barro en manos del alfarero y empiece a trabajar en nosotros para hacernos hombres y mujeres nuevos. El que ha sido justificado por Dios debe, por lo tanto, despojarse del viejo hombre, de su vieja naturaleza y revestirse del nuevo hombre. El que ha sido justificado por Dios debe ser verdaderamente un hombre justo, es decir, debe practicar la justicia, debe ser justo con sus familiares, empleados, amigos y con los desconocidos. El hombre que ha sido justificado por Dios vive en paz con Dios, consigo mismo y con sus semejantes. Será un instrumento de Dios para llevar alegría, ánimo y fortaleza y ayuda a todo el que lo necesite. Tratará siempre de agradar a Dios en todo lo que hace.
Damos gracias a Dios por el don maravilloso de la justificación, porque gracias al sacrificio de Cristo podemos presentarnos ante Él no como pecadores, sino como personas libres de culpa. Debemos entonces vivir como hijos de Dios, ser rectos en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar y en nuestra relación con los demás. Dejemos que Cristo, a través del Espíritu Santo, actúe en nosotros para hacernos nuevas criaturas. Que así sea. Gracias.